RCR, la red que comunica y une al Perú. Y esta semana en nuestro país se está realizando la presentación descentralizada del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, ¿no? Y tiene como marco la celebración de la Semana de los Derechos Humanos, pero a su vez también recordarles que ayer, ¿no?, se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Por eso nos complace tener en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Le agradezco, señor viceministro, por acompañarnos en esta oportunidad a través de RCR, Red de Comunicación Regional. No, muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a poder compartir con ustedes esta fecha celebratoria alrededor de la Semana de los Derechos Humanos y que nos va a permitir, sobre todo, compartir con sus radioescuchas los avances que estamos teniendo en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Es la primera vez que hay una celebración de esta naturaleza, ¿no? Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la primera vez que organizamos una semana completa, porque creíamos necesario que más allá que el día de ayer se celebraron los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, teníamos que tener un conjunto de actividades que nos permitieran poner sobre la agenda pública el conjunto todavía de temas que abordan los derechos humanos. Por ejemplo, tenemos un conjunto de actividades en escuelas, porque consideramos que son desde los colegios donde tenemos que reflexionar con los estudiantes sobre estos temas. El día de mañana vamos a tener una campaña nacional en diversas escuelas para reflexionar sobre el bullying, sobre el acoso, sobre la violencia también en las escuelas, que justamente permita a los estudiantes ver cuáles son los caminos que tienen para la protección de sus derechos y sobre todo la prevención de estos problemas. Pero también tenemos al mismo tiempo un conjunto de actividades en regiones. Estamos desde Piura, estamos en Chimbote, estamos en Iquitos, en una serie de provincias de nuestro país para poder presentar también el Plan Nacional de Derechos Humanos. El Plan Nacional es un documento que integra el conjunto de acciones que el Estado se ha propuesto llegar al 2021 para mejorar la situación de los derechos. Antes que nos explique los alcances de este Plan Nacional, cómo se va a desarrollar, cómo se articula, cómo se va a trabajar con las autoridades, ¿qué tanto hemos avanzado en materia de derechos humanos en el país? Ciertamente todavía hay un conjunto de desafíos en relación a un conjunto de temas, por ejemplo, desde la anemia, el tema de la salud universal, el asunto todavía presente de la violencia contra la mujer, que diario, lamentablemente, somos testigos de un conjunto de hechos que afectan sus derechos, pero a pesar de todos estos problemas todavía vigentes, hay una voluntad del Estado de trabajar y de mejorar la situación diaria de las personas. Fíjese que usted plantea algo bastante interesante, ¿no? Y nosotros llegamos a comunidades rurales, a zonas alejadas, ¿no?, donde muchas veces el concepto que se tiene de derechos humanos es solamente sobre el tema asociado a violencia, ¿no?, pero no a los derechos de la persona, ¿no?, a las necesidades inmediatas que tenga que cubrir un ser humano, ¿no?, o a la atención que éste tenga, ¿no? Ayer justamente en un evento que realizamos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reflexionábamos sobre esto, ¿no? El evento se llama Nuestros Derechos. En efecto, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que son los derechos humanos, es decir, lo ven como algo externo a uno y alejado. Y más bien se trata de nuestros derechos diarios, desde el derecho a la identidad, por ejemplo, tener un DNI, nuestro derecho a poder hacer o prevalecer sobre el Estado determinadas decisiones, como por ejemplo el derecho al voto, que hace poco hemos realizado, el día domingo en el marco de un referéndum, a contar también en un espacio democrático nuestra opinión y poder participar activamente. Es decir, a diario ejercemos un conjunto de derechos que son fundamentales para nuestra propia dignidad como personas o como seres humanos. Usted planteaba un escenario que nos parece fundamental, la escuela, ¿no?, antes de tocar el tema de la presentación descentralizada. ¿Por qué es importante generar desde la escuela las condiciones y el conocimiento acerca de lo que son los derechos humanos, que por ende son los derechos de la persona, ¿no? Los estudiantes, niños, niñas, adolescentes, son no solo el futuro de nuestra sociedad, sino en muchos casos ya son nuestro presente diario.
Y ahí es donde nosotros tenemos que dialogar con ellos para que generar conciencia de que los derechos también es una responsabilidad. Es decir, la posibilidad de saber en relación a su derecho a la integridad, a su salud, a su vida, también va en correlación con el respeto de los derechos de los otros. Y para que en los ambientes donde se desarrolla la escuela no haya violencia, no haya acoso, no haya la posibilidad de las burlas, eso tenemos que justamente discutirlo, dialogarlo y reflexionar con ellos. Ahora, está realizando ustedes en esta semana una serie de actividades, ¿no? Pero veo que también están presentando de manera descentralizada el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Y esto coincide con ya a partir de enero del próximo año, nuevas autoridades están llevando la conducción en las regiones, ¿no? Pero a su vez también estamos frente a otro reto, ¿no? Muy cercano al Bicentenario, ¿no? Entonces, ¿de qué manera este Plan Nacional de Derechos Humanos cómo coadyuva, ¿no? Primero, ¿no?, a generar un principio de país como tal, ¿no?, a generar un principio de identidad, ¿no?, y sobre todo, ¿no?, cómo sensibilizamos, cómo concientizamos a la población en materias que son en realidad de interés colectivo, pero a la par también nos genera posibilidades de desarrollo como nación y como país, ¿no? Usted plantea un asunto importantísimo. El Plan Nacional de Derechos Humanos tiene que ser no solo un documento, sino tiene que ser una acción. Es decir, constantemente tenemos que hacer del mismo un espacio vivo. ¿Qué le parecería, por ejemplo, a nuestros radioescuchas si nosotros le planteáramos como Estado la posibilidad de reducir la anemia del 46% al 19% para el 2021? ¿Qué le parecería si duplicáramos, por ejemplo, la posibilidad del seguro integral de salud para los adultos mayores? ¿Qué pensarían si les propusiéramos un pacto para duplicar en los próximos 3 años el saneamiento rural? Eso es el Plan Nacional de Derechos Humanos. Es decir, detrás de cada una de estas acciones que he comentado, hay un derecho que proteger. El derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la posibilidad de recibir salud. De eso se trata este documento. Es un documento que plantea un conjunto de acciones, más de 280 indicadores, que buscamos al 2021 lograrlos. Con metas. Con metas muy claras. Es la primera vez que un plan integral como tal, que ha sido desarrollado de manera participativa, contiene indicadores y metas y objetivos precisos. Ahora, obedece naturalmente a un trabajo multisectorial, ¿no? Es un trabajo de un conjunto de sectores, por eso es un plan nacional. La idea es que el conjunto de los diversos sectores del Estado se comprometa en diversas acciones para llegar a un 2021 en mejores condiciones. Ahora, el cumplimiento de estas metas, ¿no? ¿Cómo garantizamos llegar al 2021 con mejores condiciones de vida para la población, pero con mejores posibilidades de desarrollo, con mejores posibilidades de crecimiento, ¿no? Y sobre todo con un tema fundamental, ¿no?, que muchas veces ha sido parte de las irregularidades que se presentan en el país, ¿no?, erradicar la corrupción. Hay 2 ámbitos sobre los cuales nos estamos desarrollando muy bien para poder justamente lograr la implementación. El primero tiene que ver con que las personas conozcan sus derechos. Así es. No hay mejor defensor de derechos que uno mismo. Si uno no conoce sus derechos, no va a poder ejercerlos y menos aún exigirlos a una autoridad o a cualquier persona. Entonces, ahí hay una línea de trabajo muy importante. Pero la segunda también es convocar a las autoridades. Es decir, si bien los sectores han trabajado para poder realizar este tipo de metas, indicadores y objetivos, tenemos que convocar a las nuevas autoridades. Felizmente, ya tenemos un conjunto de gobernadores regionales, nuevos alcaldes, provinciales y distritales, y estamos seguros que con ellos vamos a poder trabajar no solo planes regionales, sino acciones concretas en las regiones de cara a implementar este importante documento. No, y lo que usted dice es bastante puntual, ¿no? El rol que tienen que tener las autoridades regionales, ¿no? Porque ellas manejan presupuestos, punto 1, ¿no? Segundo, tienen un compromiso directo con sus propias jurisdicciones, ¿no? Y segundo,
están en la capacidad de generar empoderamientos en sus comunidades, en las provincias, en los distritos, ¿no? De tal manera que se pueda cumplir con los objetivos, ¿no?, que se plantean, ¿no? Nosotros estamos seguros que con las nuevas autoridades se va a poder realizar una relación de trabajo muy cercana y coordinada, porque el plan en sí mismo va a generar beneficios para las comunidades, las personas de las propias regiones. Estamos convencidos que en las próximas semanas que ya se instalen, a partir de los primeros días de enero, ya asumen sus competencias como autoridades elegidas, y creemos que a partir de eso vamos a hacer un despliegue territorial como Ministerio de Justicia sumamente importante, para poder convocarlos, conversar con cada una de ellas y sobre todo tener acciones que generen cambios en la población. Lo que las personas quieren no son documentos, lo que las personas quieren no son normas, sino acciones concretas que permitan cambios en su vida. Ahora, señor viceministro, este Plan Nacional de Derechos Humanos se va a presentar en 7 ciudades del país, tengo entendido, ¿no? Hasta la fecha ya se viene presentando en 7. En 7 ciudades del país, pero además hay un objetivo que es Camino al Bicentenario, dice tejiendo camino de ciudadanía y reconciliación. La palabra reconciliación es una palabra clave para los peruanos, ¿no? ¿Podemos reconciliarnos los peruanos? Claro que sí. El presidente de la República acaba de lanzar hace pocas semanas la Agenda Bicentenario, es decir, un conjunto de actividades, de acciones conmemorativas alrededor de nuestros 200 años de República, pero sobre todo un conjunto de objetivos que tenemos como país para llegar a una república sana, una república democrática y una república pacífica. Uno de los graves problemas que vivió nuestro país en los años 80 fue la insanía del terrorismo. En efecto. Que atacó a diversas comunidades, asesinó a muchísimas personas y desapareció a muchas más. Frente a eso, todavía nuestro país viene trabajando un proceso que busca la reparación y atención de las víctimas civiles, policiales y militares, donde lo que tenemos que hacer es ponerlas en el centro de la atención, con respeto, dignificándolas y sobre todo... ¿Y cuánto hemos avanzado a propósito, sin desviarme de la pregunta central, en el tema de las reparaciones? Va en la misma línea, ¿no? Porque la idea es llegar justamente hacia el 2021 con una atención integral de las mismas. Eso va a permitir no solo una reconciliación con ellos, sino un país en el cual podemos realmente atender de manera adecuada a las personas que fueron afectadas y un diálogo preciso. Hasta la fecha, más allá de los números, pero lo importante, creo yo, es que se ha iniciado una ruta de trabajo en el cual pensamos en las víctimas como un elemento central. Ciertamente a la fecha ya va un 96% de personas que han sido atendidas en sus reparaciones individuales. Ya hay más del 50% de las comunidades que han sido atendidas con reparaciones colectivas. Hay un conjunto de lineamientos que se han dado para también tener una reparación simbólica con lo que se conoce como los santuarios ecológicos en cada una de las comunidades, con espacios de recordación. Pero lo más importante, hemos iniciado un trabajo para la búsqueda de las personas desaparecidas. En nuestro país, lamentablemente, todavía más de 20.000 personas se encuentran en una situación de desaparición. Miles de familias esperan a sus seres queridos desde hace varios años y el Ministerio de Justicia ha empezado a liderar un trabajo dentro del marco de la atención con un enfoque humanitario para poder restituir, es decir, exhumar a las personas, los cuerpos de las personas que todavía se encuentran en fosas comunes, poder hacer esa exhumación con el Ministerio Público y hacer una entrega digna a los familiares que, como digo, tienen 20, 30 años esperando la atención y un entierro digno a sus familiares. Estamos dialogando con el doctor Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Señor viceministro, ¿cómo es que este plan busca llegar a las comunidades, ¿no? Comunidades campesinas, comunidades nativas, comunidades originarias, ¿no? Quienes nos están escuchando en estos momentos, zonas alejadas del país, se preguntan, ¿y cómo nosotros nos insertamos en este plan? ¿O cómo el Estado se inserta hacia nosotros, ¿no? Considerando que por muchos años siempre se habla de un tema recurrente, ausencia del Estado, ¿no? El Plan Nacional de Derechos Humanos trabaja con 13 poblaciones vulnerables o grupos de especial protección. Las mujeres, ¿no? Los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los afrodescendientes, pero sobre todo trabaja también con los pueblos indígenas, comunidades campesinas, comunidades nativas.
La idea es justamente que con ellos podamos trabajar las 5 ejes que ellos se han planteado en diversos espacios de participación con sus autoridades representativas nacionales como ejes de trabajo principales. Tenemos que tener una salud intercultural, es decir, una salud que respete las cosmovisiones, las costumbres y sobre todo los pareceres que tienen las comunidades en relación al servicio de salud oficial que se brinda y la posibilidad de la medicina también tradicional que tienen. Tenemos que contar con un servicio de educación intercultural bilingüe, es decir, que en la escuela no solo enseña en castellano para los niños que hablan otras lenguas, sino también en quechua, en aymara y en las más de 47 lenguas originarias que existen en nuestro país. Tenemos que tener una justicia intercultural, es decir, que el Poder Judicial convoque también a las autoridades tradicionales para poder establecer un diálogo con ellos y, por ejemplo, cuando se sanciona a nivel de las comunidades, esta sea también respetada porque ellos también ejercen, de acuerdo con nuestra Constitución, una jurisdicción especial. Hay también todo un trabajo con los territorios, es decir, las comunidades campesinas y nativas tienen una serie de problemas todavía para la titulación de sus tierras. Tenemos dentro del Plan Nacional un plan que busca desarrollar esa titulación hacia el 2021. Y finalmente tenemos todo un trabajo con los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Como usted sabe, somos uno de los pocos países que todavía cuenta con población en aislamiento dentro de nuestras reservas indígenas y ahí hay que buscar que el principio de no contacto para la protección de estas personas busque la posibilidad de su sobrevivencia, porque el contacto puede generar problemas para su salud y su integridad. Ahora, yo quiero volver al tema de la reconciliación. Cuando planteamos que si es posible lograr la reconciliación, nos parece interesante la meta que se plantea el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Pero en un país donde en los últimos años la corrupción ha sido, digamos, uno de los componentes que ha frenado el desarrollo, ¿no? Y donde el nivel de polarización política ha sido también otro aspecto preocupante, ¿no? O sea, ¿cómo es que las instituciones representativas, cómo es la ciudadanía puede de una u otra manera mirar con optimismo que podemos alcanzar en el corto plazo o en el mediano plazo un nivel de reconciliación, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer las instituciones del Estado es generar confianza. Creo que con los resultados del referéndum del día domingo hemos iniciado, como ha señalado el Premier, una línea nueva de generación de confianza hacia la ciudadanía. Y eso creo que es sumamente importante. Lo segundo que tenemos que mostrar es trabajo y más trabajo. Es decir, las instituciones, a través de sus funcionarios, tienen que recorrer el país para poder restablecer los principios que unen a la administración pública, que es el servicio público. Muchas veces se mira al Estado como un Estado que solo fuera burocrático, un Estado que solo fuera corrupto, o un Estado que solamente piensa en su interés personal y no en el interés colectivo. Pero tenemos que volver al sentido sobre el cual el funcionario y la funcionaria pública empezaron su labor dentro del Estado, es decir, servir a las personas. El servicio público es el elemento central. En función a la solidaridad, ¿no? Que es elemental además, ¿no? En función a un conjunto de valores que tenemos que, como nación, comenzar a reconstruir, ¿no? La solidaridad es uno de ellos, el diálogo, la necesidad de establecer a partir de el debate también de las ideas, posibilidades de mirarnos en un horizonte de desarrollo conjunto. Creo que si uno vuelve a la agenda bicentenario, que es esta agenda de sueños hacia el 2021, de un país sin violencia, un país sin corrupción, podemos caminar conjuntamente. No tendría por qué ser de sueños, señor viceministro, si es que en realidad logramos entender la necesidad, ¿no?, de alcanzar estas metas, ¿no? Y nos alegra, la verdad que nos alegra que este tipo de compromisos se tomen estas decisiones y lo más importante se descentralice, ¿no? Creo que allí está, un aspecto principal, ¿no? Hay hay 3 elementos principales en este Plan Nacional de Derechos Humanos que se diferencia de otros que hubo en su momento. El primero, que ha sido construido de manera participativa, es decir, han participado organizaciones de víctimas del proceso de violencia, han participado personas con discapacidad, en fin, un conjunto de grupos que buscan justamente la atención en sus derechos.
Un segundo elemento ha sido que tiene indicadores y un mecanismo de seguimiento. Muchas veces se construyen, como conversamos, documentos que no tienen un seguimiento, una supervisión adecuada. Nosotros tenemos un mecanismo de monitoreo y seguimiento para lograr el cumplimiento de estos 280 indicadores. Pero lo tercero y más importante es que no queremos que sea un documento centralista, sino más bien buscamos que sea un espacio de discusión descentralizado sobre los temas principales de la agenda nacional, donde los derechos humanos forman parte de un eje central. Señor viceministro, yo le agradezco la amabilidad de haber compartido esta invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Lo están escuchando, hagan la invitación en esta Semana de los Derechos Humanos y además en esta presentación descentralizada que se viene llevando a cabo del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, tejiendo camino de ciudadanía y reconciliación, ¿no? Sí, muchísimas gracias por permitirme dirigirme unos minutos. Hemos podido conocer lo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos viene haciendo en materia de difusión de los derechos humanos, pero sobre todo es importante que la ciudadanía comprenda que son sus derechos y la exigencia solo se va a poder lograr a partir de que ellos conozcan cuáles son. Nosotros como ministerio nos comprometemos a poder participar dentro de las comunidades, dentro de las provincias y sobre todo dentro de las regiones, a conversar con cada una de las personas interesadas, a poder convocar a los gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales para lograr que lleguemos al 2021 un país que conoce sus derechos, donde las autoridades lo respetan y donde las personas pueden vivir en paz y democracia. Señor viceministro, ha sido sumamente grato contar con su presencia esta mañana en RCR, Red de Comunicación Regional. Estuvo con nosotros el doctor Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. RCR, la red que comunica y une al Perú.